Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy vamos a ver una completa guía para todos los que se acaban de comprar la GoPro 11 o una GoPro por primera vez, paso a paso con todo detalle para que saques el máximo de ella. Así que vamos a empezar directamente, primero con un reducido unboxing de la cámara y que si quieres ver el vídeo completo te lo dejo por aquí arriba, donde tenemos el pack ampliado de la Hero 11, que está ahora al mismo precio que la GoPro 11 sola. Te dejo el enlace en la descripción. Corre. Con el estuche semirrígido que nada más abrirlo vemos los papeles que nos avisan de que tenemos que actualizar la cámara, así como unas pegatinas de GoPro, el manual de instrucciones y lo primero que nos llama la atención, como no, es el GoPro Handler, un pequeño palo flotante con muy buen agarre y muy cómodo. Seguimos sacando y nos encontramos con un tornillo de ajuste, el cable USB-C para cargar tu cámara, otro tornillo de ajuste. Tendremos también la correa o ajuste para la cabeza, muy bien plegadito por cierto, una pinza para mochila, el anclaje básico de GoPro, la base curva para cascos y las dos baterías Enduro, la última versión de las baterías de GoPro que nos va a dar una mayor autonomía y mayor resistencia a temperaturas extremas y que en este pack vienen dos, y como no, la cámara GoPro 11. Y por cierto, en la caja también nos venía suelta una tarjeta microSD de SanDisk de 32 GB. Y si necesitas una tarjeta, te dejo en la descripción del vídeo mis recomendaciones. Y ya que estás en la descripción, no olvides suscribirte al canal y déjame un like. Y ahora nos vamos a la cámara y le quitamos el papel protector y los protectores de lentes y pantallas. Cogemos la batería Enduro y la tarjeta microSD y abrimos la trampilla del lateral derecho. Está un poco dura al principio, así que no os preocupéis. Y aquí podremos introducir la batería. Mira que los pines estén hacia arriba y la tarjeta microSD que podamos ver las letras. Por cierto, si la tapa de la batería se te ha desanclado, no te preocupes, no se ha roto. Para usar algunos accesorios como el Media Mod necesitas quitarla, así que simplemente vuelve a anclarla. Aquí también tendremos que conectar el cable USB-C que nos viene incluido para cargar la cámara por USB al ordenador o a un Powerbank, porque ambas baterías vienen descargadas. Una vez empieza a cargar se van a encender todos los LED y cuando acaba simplemente se apagan. Quitamos el cable, cerramos bien la trampilla, asegúrate 2 veces por si acaso y ahora que ya está cargada vamos a encenderla. Pulsamos una vez en el botón lateral y lo primero que nos pregunta es que elijamos nuestro idioma. Seleccionamos español, aceptamos las condiciones y le decimos que sí al GPS y desde aquí nos va a mandar a la app para conectar con nuestra cámara, así que allá nos vamos. Y en nuestro smartphone, si no te has instalado la app GoPro Quick, te dejo los enlaces en la descripción del vídeo y una vez la tenemos instalada y pulsaremos el botón de añadir con un simbolito de más. A partir de aquí simplemente seguimos las instrucciones de la propia aplicación y ahora nos va a pedir actualizar el firmware, lo mismo que nos pedía la tarjeta que venía dentro del estuche, así que simplemente le damos a aceptar. Se va a conectar vía Wi-Fi a nuestro smartphone y a partir de aquí comenzará la descarga e instalación del nuevo firmware. Simplemente no apagues ni la cámara ni el smartphone. La cámara va a pitar y se va a apagar un par de veces, pero cuando nos aparece el mensaje de que la instalación ha sido completada, ya la vas a tener actualizada. Seguimos. Y ahora vamos a ver la cámara en sí, después de haberla actualizado. Empezamos por el exterior, donde tendremos en primer lugar la lente desmontable hidrofóbica. Significa que es repelente al agua, no se te van a quedar gotitas cuando la sumerjas que te estropeen el vídeo. Porque además la cámara es resistente al agua sin carcasa hasta 10 metros de profundidad, por si no lo sabías. También puedes desmontar la lente para acoplar, por ejemplo, un filtro como el que vimos en el vídeo de los mejores accesorios GoPro que te dejo por aquí arriba. Y justo debajo vas a tener el micrófono frontal. En el lateral izquierdo tenemos el número 11 que marca el modelo que es, el botón de encendido que ya hemos usado antes y debajo parece que tenemos una trampilla, pero no lo es, así que no intentes abrirla, ¿vale? En la parte trasera tendremos la pantalla que ya hemos visto anteriormente, así como el LED de carga, y en el lateral derecho la trampilla de la tarjeta, la batería y el puerto de carga y transferencia USB tipo C. Pero en la parte inferior tenemos el anclaje GoPro plegable, así como en la parte superior el micrófono y el botón de disparo para iniciar o para parar los vídeos.
Encenderemos la cámara con una pulsación en el botón de encendido y en esta versión han añadido una simplificación de los menús llamada Fácil, que lo que hace es precargar ajustes, pero nosotros queremos ver todo, así que vamos a desactivar y lo vamos a cambiar a Pro. Pero no te asustes, es el modo que siempre había en GoPro hasta esta versión, así que no es difícil. En la parte superior derecha vamos a tener el porcentaje de la batería que nos queda, el modo que tenemos ahora activo, en este caso vídeo, y también el espacio que nos queda libre en la tarjeta de memoria medido en minutos. En la parte media y baja vamos a tener los atajos, que por cierto son personalizables y nos ayudan a acceder a funcionalidades más rápidamente. En la parte inferior tendremos los ajustes de vídeo seleccionados y si le pinchamos podremos ver todos los modos preconfigurados que vienen por defecto. Vas a poder añadir más o reordenar los ya existentes, así como editarlos individualmente pinchando sobre el lápiz o bien desde la pantalla principal manteniendo pulsado. Una vez entramos dentro del modo estándar tendremos muchos ajustes para configurar. Res FPS. Aquí es donde sucede casi toda la magia y que además en esta versión se ha actualizado debido al nuevo sensor. Tendremos en la parte superior la relación de aspecto entre la clásica 16/9, 4/3 o la nueva para este modelo Giro 11 8/7, que podemos decir que es un cuadrado más estirado donde nos cabe más imagen a lo vertical. Justo debajo vamos a tener la resolución del vídeo, desde 5,3K hasta 1080p Full HD. Y en la parte inferior tendremos la velocidad de captura o FPS, que va desde la más alta 240 frames por segundo que se utiliza para slow motion hasta la más baja que será 24 frames por segundo típico del cine. Algunas de las velocidades no están disponibles en todas las resoluciones, así que va a ser fundamental que vayas probando cuál de todos los combos resolución FPS te va mejor. Por ejemplo, a mí me gusta 4K 60 frames. Y volvemos a los ajustes. Tendremos más ajustes que ya explicaré a fondo en la guía más completa de la GoPro 11 que te voy a dejar por aquí arriba y que saldrá muy pronto, así que suscríbete. Como el campo de visión, así como los ajustes de estabilización o el handsight. Esta función, cuando la activas, te permite capturar vídeo hasta 30 o 15 segundos antes de cuando pulsas el botón. Cuando está apagada y le das a grabar, va a almacenar a esos 15 o 30 segundos antes a tu pulsación. Consume más batería, pero a mí me gusta llevarlo puesto en 15 segundos. Tendremos en esta nueva versión la opción de activar el modo 10 bits, que nos va a permitir capturar un vídeo con millones de colores para su posterior edición. Pero creo que de momento no te hace falta si estás empezando, ya lo veremos. Y también tendremos la tasa de bitrate, que siempre te recomiendo llevarla en alta si quieres la mejor calidad de imagen, aunque ten en cuenta que se va a comer el espacio de tu tarjeta de memoria, ya que los vídeos ocupan mucho más. Y si nos vamos a los atajos, tendremos arriba a la izquierda la velocidad del vídeo. Nos va a permitir escoger rápidamente entre cámara lenta a 60 frames por segundo, normal a 30 frames por segundo o normal a 24 frames por segundo. Justo debajo tendremos los campos de visión o lentes digitales. En primer lugar, el gran angular, el modo más básico, el nuevo Hyperview, un modo ultra gran angular que nos permite capturar aún más ancho todavía, aunque evidentemente la imagen se deforma bastante, el modo Superview, que es un campo de visión intermedio entre estos dos, el Linear, que nos recorta más la imagen pero no tiene ninguna deformación, y el nuevo Horizon Lock, que nos va a permitir fijar el horizonte y rotar la cámara 360 grados sin que la imagen se gire. Algo que se podía hacer en la Giro 9 y en la Giro 10 con el módulo Max Lens, pero que ahora podemos hacer en la 11 de forma nativa. Seleccionamos el modo que nos interese y pulsamos en medio de la pantalla para salir. En el lado derecho tendremos el atajo del modo de estabilización, donde podremos desactivarla aquí abajo o poner el modo más potente Boost, del que ya teníamos en la Giro 9 y Giro 10. Pero aquí en este modelo tendremos el nuevo Auto Boost, que lo que hace es ajustar el estabilizador automáticamente dependiendo de la acción que la cámara note, lo cual es muy potente, sobre todo cuando alternas planos lentos con planos de mucha acción, por ejemplo en una ruta de montaña. Y justo debajo tienes el zoom, una opción que personalmente no he utilizado mucho, ya que se trata de un zoom digital que amplía la imagen hasta 1.4x, dependiendo de la resolución que tengas elegida. Una vez hemos configurado todo esto, para comenzar a grabar simplemente pulsamos el botón superior una vez y para parar de grabar pues pulsaremos otra vez. Mientras grabamos se muestra la batería restante, la duración del vídeo actual en rojo y el espacio de tarjeta de memoria restante.
Para cambiar al modo de fotografía únicamente tendremos que deslizar la pantalla hacia la izquierda o bien pulsando el botón de encendido una vez. Aquí veremos cómo los iconos superiores son iguales, pero los atajos nos han cambiado. Vamos a tener a la izquierda el temporizador, que nos viene bien para hacernos selfies y colocarnos, el campo de visión pudiendo elegir únicamente entre gran angular o linear, y el modo de salida, entre los que tenemos el formato RAW para edición, estándar que te va a exportar en formato JPG, HDR, un modo que está especialmente indicado cuando hay muchas zonas de luz y de oscuridad en una foto, y el modo Superfoto, que te va a elegir automáticamente el mejor procesamiento dependiendo de la escena, así que te recomiendo que dejes este elegido. También tendremos el zoom digital de nuevo hasta 2x. Y si pulsamos en la parte inferior en foto tendremos los distintos formatos de fotografía, foto gran angular, el modo ráfaga y las fotografías nocturnas. Si volvemos a deslizar hacia la derecha 2 veces o pulsamos el botón de encendido una vez, pasaremos al modo de secuencia. Aquí nos encontramos con los modos de disparo como los timelapse o los hyperlapse con novedades interesantes para este modelo, donde tenemos el time warp, que es este vídeo acelerado y estabilizado, que la verdad consigue unos resultados muy chulos como ya veremos próximamente, una estela de estrellas, un nuevo modo que nos permite capturar el movimiento de las estrellas durante la noche, las pinturas de luz, una exposición de vídeo larga que captura luces y hace composiciones en movimiento automáticamente, y las luces de vehículos, que crea estelas muy bonitas, un recurso muy utilizado en la fotografía y que GoPro añade automáticamente al vídeo. Además vas a tener las típicas secuencias o timelapse nocturnos que quedan muy chulos y que ya llevan bastante tiempo en los GoPros. Y una vez vistos todos los modos que tiene esta cámara, nos vamos a por los ajustes. Si deslizamos desde la parte superior tendremos el panel principal, que se compone de 2 pestañas a la que accederemos deslizando hacia la izquierda. En la primera pestaña tendremos el control por voz, apagado o encendido, activar o desactivar los pitidos de la cámara para entornos más silenciosos, el modo Quick Capture, un conejito que te permite grabar con solo pulsar un botón cuando la cámara está apagada y que va muy bien con el modo Hindsight que te he explicado anteriormente. Bloqueo de pantalla, muy útil cuando llevas la cámara pegada a la ropa o te metes debajo del agua y no quieres que nada se cambie en los ajustes. Y las opciones de la pantalla frontal. Aquí podemos elegir que la pantalla frontal esté apagada, que nos muestre únicamente los ajustes, que nos muestre una captura completa real o que nos muestre una pantalla completa con un recorte ligero de imagen. También tendremos el bloqueo de orientación, lo que permite que la cámara gire la captura y los menús automáticamente dependiendo de cómo la tengas orientada o bloquearla a la orientación actual. Y el modo Max Lens, que no hace falta en esta cámara. Y si deslizamos hacia la derecha vamos a tener el modo de vídeo, que nos va a permitir elegir entre una mayor calidad de imagen o una mayor autonomía de la cámara, pero nos va a bloquear muchas resoluciones, así como evitar problemas de calentamiento y que ya analizaremos en profundidad en el próximo vídeo de test de calentamiento, así que suscríbete al canal. Y el menú de preferencias, como puede ser la subida automática a la nube si tienes la suscripción de GoPro, la configuración del Bluetooth o del Wi-Fi, así como los controles remotos, los GPS o los comandos y el idioma del control por voz, el formateo de tarjeta de memoria microSD, que por cierto siempre te recomiendo que lo hagas cuando vayas a empezar a grabar con una tarjeta nueva. Y también en información, en el apartado de info de la cámara, vas a poder ver la versión de firmware que tiene instalada y poder comprobar así cuando salgan nuevos updates. Y si salimos a la pantalla principal pulsando el botón de encendido, deslizamos desde abajo hacia arriba, accederemos a la galería de los vídeos y de las fotos. Podremos reproducir todos los vídeos, ajustando el volumen para escuchar el audio e incluso ajustando la velocidad en vídeo de slow motion. Podremos borrar archivos que no nos interesen directamente desde el botón y también podremos deslizar, hacer scroll para avanzar en la reproducción de un vídeo. Podremos echar un vistazo a todos los archivos capturados en formato de galería e incluso podremos hacer múltiples selecciones para borrar a la vez, aunque te recomiendo hacerlo mejor desde la aplicación. Y ya que hablamos de la app, nos vamos a la misma de nuevo. Después de haber hecho la sincronización y actualización y teniendo la cámara siempre encendida, la propia app va a detectar la cámara y una vez nos conectemos, por cierto, en mi móvil Android tarda bastante, podremos ver una vista previa de lo que ve la cámara, así como cambiar de modos, ajustar los parámetros, igual que si tocáramos en la cámara.
Desafortunada e inexplicablemente, como ya comenté en el vídeo de la DJI Action 3 frente a la GoPro 11 que te dejo por aquí arriba, seguimos sin tener previsualización de la cámara una vez le damos a grabar. Una pena para esta cámara de gama alta. Y si hay otro apartado donde siempre salgan más dudas nada más comprar una cámara de esta, es en el de los anclajes. Para empezar, cogeremos la cámara y desplegaremos estas patitas que tiene en la parte inferior y los vamos a introducir en el anclaje, alineando los agujeros y meteremos el tornillo y lo apretamos bien. Siempre te recomiendo apretarlo un poco más, ya que esta cámara tiene un peso elevado y cuando estás bajando una montaña dando saltos, los golpes son más potentes de lo que te piensas y la cámara se acaba moviendo. El anclaje puede ir sobre esta base curva que viene incluido en la caja o bien en un accesorio con este mismo tipo de anclaje como el handler. Y para ello levantaremos la goma de la parte posterior y empujaremos hasta que entre. Una vez dentro y cuando escuchemos el clic podemos volver a colocar la goma que evitará que las patas se plieguen y la cámara salga volando. Aunque dependiendo del palo o del trípode no vamos a necesitar un anclaje adicional y simplemente lo podremos anclar directamente a la cámara con el tornillo. A nivel personal siempre me gusta llevar un pequeño palo selfie o dependiendo de la escena se puede usar uno plegable más largo. Siempre te va a dar mejor ángulo de visión y más naturalidad a la captura. Incluso puedes crear efectos de dron como con el palo selfie de 3 metros que te dejo en la descripción del vídeo. Y si crees que vas a bajar más de 10 metros de profundidad o piensas ir al desierto, donde el polvo se cuela por todos lados, te recomiendo siempre comprar una carcasa estanca. Por ejemplo, la carcasa de Telesin, que te puede dar un resultado más parecido, con mejor precio, y de la que te dejo también el enlace en el primer comentario. Si eres un creador de contenido para Shorts o TikTok, un detalle que me gustó mucho de la DJI Action 3, de la que te dejo la review por aquí arriba, es la nueva carcasa marco de doble orientación, la cual te permite colocar en formato horizontal o vertical rápidamente, y que te he buscado una buena alternativa para GoPro que te dejo en la descripción del vídeo por supuesto. Y por último, después de saber cómo encender, configurar, grabar y haber probado nuestra cámara, vamos a querer ver los vídeos en nuestros móviles o en nuestros ordenadores. Y la verdad es que la manera más fácil de hacerlo es a través de la app GoPro Quick, que ya hemos visto anteriormente. Simplemente conectando la cámara a nuestro smartphone y haciendo clic en ver media, vamos a poder ver todos los contenidos que tenemos en nuestra tarjeta de memoria. Si pinchamos sobre un vídeo, vamos a poder descargar el archivo a nuestro smartphone, así como recortarlo, sacar capturas de imagen de 24 megapíxeles de tus vídeos directamente desde aquí, marcarlos como interesantes o borrarlos. También podremos marcar los vídeos tanto para nosotros como para la app de GoPro, una manera de hacer destacar dentro de los cientos de archivos que podemos generar para luego editar de una manera más fácil. Te recomiendo que lo utilices desde el primer momento. Podremos compartir directamente desde la app de Quick los vídeos en el botón de arriba, aunque las fotografías no pierden calidad de imagen, pero los vídeos sí. Y es que esta app los comprime para que la transferencia no sea muy larga, muy eterna, pero si no te importa la calidad y quieres pasar el vídeo a tus amigos o familia rápidamente, es la mejor opción. Y por supuesto, si tienes la suscripción a GoPro, que te digo que si vas a comprar la GoPro te recomiendo que le eches un vistazo al enlace de la descripción, vas a poder subir todos los archivos directamente a la nube de GoPro y de ahí se va a crear automáticamente un vídeo diario con todo tu contenido. ¿Qué te parece? Pero si lo que quieres es pasarlo a tu PC o a tu Mac, mi recomendación es siempre que saques la tarjeta de la cámara y la metas en un adaptador para tarjetas microSD o un adaptador USB, como el que te dejo en la descripción, y lo metas directamente al PC. De este modo vas a tener todos los archivos en máxima calidad y no vas a tener los problemas de configuración cuando conectas por cable USB al PC. Y si te has quedado con ganas de más, te dejo por aquí el vídeo del unboxing completo de la GoPro 11 y también el vídeo de la comparativa frente a la DJI Action 3. Espero que os haya sido útil esta guía de principiantes de la GoPro 11, que me dejéis un buen like y que os suscribáis para ver los nuevos vídeos.